Yo creo que desde la década del 70 para acá no tenemos espacios para escucharnos y pensar en el acto de escribir, y en qué estamos escribiendo y qué estamos haciendo. Y me parece que eso es importantísimo, y ese también es un lugar para defenderlo. Porque, por lo general, desde hace un tiempo, estos lugares estaban reservados solamente para lugares de gente que venía de espacios formales. El arte a veces viene de espacios formales y a veces no. Pero lo más interesante del caso es que, digo y repito, y no es casualidad que desde la década del 70, desde aquella juventud que estaba, digo, que entre los nombres que podríamos tirar sería Nacha Guevara y un montón que estaban por ahí dando vueltas, eran los que se planteaban qué estaban escribiendo, qué estaban haciendo, qué estaban pensando. Digo, es buenísimo que nosotros hoy podamos tener este espacio para empezar a pensar, porque lo que nos define es el pensamiento, y en realidad en los últimos tiempos también creo que el escritor es más lo que no escribe que lo que escribe. Digo, el escritor empieza a valer un montón en esos espacios de silencio que tiene, porque cuando estamos poseídos por las ganas de escribir, escribimos. Ahora, cuando tenemos esas pausas, esos momentos, esos silencios, es el momento en el que nos cuestionamos, replanteamos los textos, nos repensamos, nos confrontamos, y es ahí donde creo hay un gran proceso de crecimiento. Diría ni guardia ni vanguardia, casi que digo, me suena esta historia, ¿no? Porque aparte pensar también la vanguardia, digo, cuando pienso en la vanguardia pienso en Oliverio Girondo y en todos esos lugares de ruptura que tenía Oliverio, que amo y que para mí es uno de mis escritores de cabecera, pero por otro lado, digo, el tipo fue uno de los mejores traductores que hubo, con lo cual tenía muy en claro en qué lugar romper y en qué lugar respetar lo que hacían otros y seguir dándole vuelo y creación. Ser generoso para que ese texto se siga multiplicando en otro idioma, se siga multiplicando, se siga viviendo, siga naciendo. Bueno, nada. Escribí algo por acá dando vueltas. Y yo creo que la poesía es una forma de ver la vida y de contarla. Una forma de ver la vida y de contarla. Y es tan simple como eso. Digo, en el medio de entrever la vida y contarla está la realidad, sus cultores, los lectores, los poetas y aquellos que ni siquiera saben qué son, o nosotros, que ni siquiera sabemos qué somos. Y aquellos que no la disfrutan también forman parte de esto, y también nos definen. La poesía es arte, y como todo arte es preciso tener en cuenta la existencia de un otro. Esto no demanda escribir para ese otro no es nuestro norte, pero sí tener en cuenta que existe alguien que podría no solo leer, sino también ser incluido en lo dicho y en lo escrito. Citando a uno de los, para mí, mejores escritores, el español Jaime Gil de Viedma, que con tan solo 80 poemas para mí es uno de los mejores escritores que hubo, no necesitó más de 80 poemas para hacer eso. Dijo, poesía es lo que el lector experimenta leyendo el poema, no lo que le ocurre al poeta mientras escribe. Todo lo que hay en la lectura de un poema no existe al escribirlo. Esto es fabuloso. Entender que no somos el texto y que el texto son los otros. Que está esa multiplicación ahí. Por otro lado, entender la existencia de un otro para el poeta es algo liberador. Es preciso creer en ese otro. Él será capaz de entender y revalorizar el texto. Esto le permite al escritor soltar la necesidad de tener que aclarar algo que en la poesía siempre está de más. El empoderar al lector en su rol abre la puerta a las inferencias, al juego de las reconceptualizaciones, permitiéndole al escritor trabajar en versos más ricos, más connotativos. Pero ¿cómo debe ser la poesía? No sé, yo ensayé algunas cosas. Este espacio me parece que está buenísimo para definir y confrontarnos todo el tiempo, ¿no? La poesía no se explica, no se aclara. La poesía debe ser clara. Pero para hacer poesía, ¿es menester utilizar palabras complejas? No.
La verdad que no. ¿Textos o conceptos inalcanzables? No. La poesía merece ser entendida por todos. Hay que evitar escribir solo para aquellos que supuestamente pueden alcanzarla, entenderla. Digo, esos son los famosos nichos, las élites literarias. Y este es uno de los pecados en los que se caen sistemáticamente en el mundo pseudo-intelectual literario. Muchos hablan del escritor uruguayo Mario Benedetti y critican su simpleza, sin reparar en el uso y en el conocimiento de la lengua de Benedetti, sin reparar que fue un tipo que para llegar a esa deconstrucción y alcanzar esa simpleza trabajó mucho. Muchos lo descalifican, pero no reparan en la variedad de la obra de Benedetti. Esta desafía todo intento de clasificar al autor. El tipo enriqueció cada género al cual tocó. Y no es que tocó un género y se enriqueció en ese género, creció en ese género, llevó a todo el crecimiento de su obra, cada género iba acarreando su crecimiento y trabajando en la simpleza. Digo, tratar de entender la obra de Benedetti, que hizo artículos periodísticos, ensayos, narrativa, poesía, canciones, letras de canciones. Digo, es difícil poder decir qué era. Pero hay algo que tenemos muy en claro, el estilo Benedetti es Benedetti. Con lo cual ya no importa tanto los márgenes, los límites. Y ahí está buenísimo esto de, no sé si hay que definir todo, está buenísimo que definamos para que nos pongamos en este proceso de pensamiento y nos confrontemos y nos interpelemos y pensemos. Ahora, que se puede romper todo seguramente. Y lo más interesante es que para mí, lo que une a toda la obra de Benedetti es la vocación comunicante del tipo. El tipo tenía como objetivo comunicar y no querer brillar. Y eso es algo que también me parece que es como fundamental en la escritura. Dejar el ego, ¿no? Tratar de, no importa si dejo mi marca y que esto quede para siempre. Digo, lo que importa es que al menos uno cambie, que toque a uno. Si toca a uno, ya está. El propio autor dijo, no escribo para el lector que vendrá, sino para el que está aquí, poco menos que leyendo el texto sobre mi hombro. Entender la presencia del otro. Somos nosotros y el otro. El otro nos define todo el tiempo, no nosotros, no nuestra vocación de emperrarnos para decir quién somos. Somos nosotros y el entorno. Benedetti, como tantos otros, para mí es un democratizador de la literatura. Y un democratizador como lo fue el polaco Goyeneche con el tango, que lo que hizo fue romper las normas del tango para llevar ese género, ese estilo, esa música, esa representación cultural a un grupo al cual antes no tenía acceso, que eran los jóvenes. Digo, y lo mismo me puede llegar a pasar, y acá mirá cómo lo tiré hasta, para poder decirlo bien, y lo voy a decir ni en pedo bien, con Darío Stanraiver. Espero haberlo dicho más o menos parecido. Digo, esta cuestión de llevar la filosofía y traérnosla para que la sintamos en la piel. Porque si no nos va a terminar pasando en la literatura, en la poesía, lo que durante muchísimo tiempo pecó la filosofía, que era de hablarse entre los mismos 15. Todos estos para mí son personajes democratizadores, y ese es uno de los grandes logros o objetivos que tenemos que buscar. Estos personajes son los que vienen a romper cierto status quo. Estos son los que vienen a desequilibrar el consabido ecosistema cultural, convirtiéndose en seres peligrosos para aquellos que pretenden sostener la idea que pertenecer a determinados circuitos no es para cualquiera, sino que es para aquellos que nacieron con un don. Y acá viene esta cuestión de si la poesía es una religión o no, si el arte es para todos o no.
Este concepto del don está íntimamente emparentado con el origen divino, con la creencia. Este concepto es el que sostiene y da forma a la malavida frase poeta se nace. No, no se nace. Se hace. Y se hace como una construcción cultural, un entramado que viene desde nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra escuela. Se nos enseña a ver de una manera distinta, se nos enseña a sentir la piel. Porque cuando hace calor, podemos decir que hace calor, pero también podemos decir cómo se pone la piel con el calor. Es la posibilidad de que no hay una sola manera de decir las cosas, es abrir el escenario para que existan un montón de formas. Y cada uno va a tener una forma, y en esas formas nos vamos a descubrir nuevos. En mi concepción y experiencia de trabajar con autores y con gente que tan solo quiere escribir, puedo afirmar que poeta no se nace, sino que se hace. La buena noticia es que todos pueden escribir poesía. La mala, que escribir poesía requiere mucho trabajo de texto, mucho tiempo pegado el culo en un lugar, comprometiéndonos en lo que hacemos. La poesía, como el arte, no es natural. No va creciendo poesía de la tierra, no va saliendo poesía de los árboles, no vuela la poesía, sino que forma parte de un proceso en el que intervienen la cultura imperante, la adquisición de conocimientos y su aplicación. Pero volvemos a la poesía. Si no se entiende, pierde todo el sentido. La poesía debe ser inclusiva y uno de los roles necesarios de los poetas es democratizarla. En tiempos donde se habla de la inclusión, la poesía no puede estar ajena. Esta debería tener como finalidad literaria / política hacer partícipe a todas las personas, fundamentalmente aquellas que se encuentran excluidas o segregadas. Es por ello que se requiere de la democratización de la poesía, y para ese rol el poeta es vital. Este es quien tendrá a su cargo la herramienta para facilitar el libre acceso al género. Ser simple y directo en el decir no son características ajenas a la poesía. Nunca poético fue sinónimo de inalcanzable o complejo. Hay que ser muy claros que no todo es poesía. Que una lista de sustantivos propios o ajenos no es poesía. Una lista de supermercado no es poesía. Una lista de nombres no es poesía. La concatenación de bellas imágenes tampoco es poesía. La poesía es, por sobre todas las cosas, una forma diferente de contar la vida. Esto debe crear un universo que debe sostenerse por sí mismo. No es poesía decir que a las 18 cae el sol en otoño. Poético a lo mejor, quizás, es afirmar que en otoño el sol cae con cada hoja que se desprende de los árboles. No sé, algo. La poesía debe hacerse sentir, debe ser, al menos, debe tener como no tener miedo a que duela. Si es necesario, tiene que doler. Poesía no es determinada, no es escribir una determinada cantidad de frases que nos lleguen al final del renglón. Poesía es decir más con menos palabras. Y en ese decir, buscar la belleza por medio de diferentes recursos literarios que se puede apropiar el poeta o puede generar nuevos. Pero el tema es la búsqueda, el tema es el trabajo. La poesía debe ser subversiva, tiene que cambiar el orden hegemónico. Si vamos a decir lo que pasa, no estamos haciendo poesía, estamos haciendo una crónica. Lo que no cambia esta estructura, la que tenemos adelante, la que vivimos, el sistema en el que estamos, no es poético. No es poético de decir nació, vivió, murió. Eso es contar. Ahora, poético sería versar murió un poco con su nacimiento. Como a las plantas, al poema hay que aprender a podarlo para que gane fuerza y belleza. El poema debe sentenciar más que contar, debe prescindir de adjetivos. Estos no deben ser usados al pedo. Y en lo posible,
deben ser usados para romper la lógica. Jorge Luis Borges decía: no me arriesgaré vanamente a formular una doctrina absoluta sobre los epítetos adjetivos. Eliminarlos puede fortalecer una frase, rebuscar alguno es honrarla, rebuscar muchos es acreditarla de absurda. Vicente Huidobro, en su poema Arte Poética, dirigido al poeta creador de los mundos, advierte: el adjetivo, cuando no da vida, mata. Distinto es adjetivar. Y cuando digo adjetivar, digo, por ejemplo, se puede decir, como vamos con el ejemplo de adjetivo, Atenea, la de los ojos lindos. Ahora, para adjetivar y para abrazar ese recurso, Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, abre un escenario, un mundo que permite que el lector reconceptualice, y en esa reconceptualización está la metáfora que crea cada uno, no la que escribió el autor, la que crea cada uno. El poema vuelve a nacer en ese otro que está leyendo. Voy a saltearme algunas cosas. El buen verso es aquel que dice tanto por lo escrito como lo que sugiere. El poeta debe inferir, y la inferencia nunca la hace el poeta. Esta siempre está en manos del lector. Y en este punto es fundamental, es empoderar al lector, es confiar en que ese otro va a hacer lo que tenga que hacer para darle forma a lo que yo estoy escribiendo. Es soltar el control, dejar de querer controlar absolutamente todo en el texto. Cuando hago eso, estoy creyendo en el lector y me estoy tomando un montón de libertades, porque ser esclavo y querer asumir absolutamente todo el control de los versos nos empobrece. Estaba pensando que uno de los temas que para mí es fundamental es que la poesía tiene que ser trabajada, confrontada. Cada verso debe sostenerse por lo que dice, y si requiere de otro verso para sostenerse, lo más factible es que uno de los dos estén de más, esté al pedo. Los versos deben maridarse uno con otros. A un verso fuerte le corresponde, por respeto a ese verso fuerte, otro que le sigue con la misma intensidad. La poesía responde a una multiplicidad de estructuras, de recursos, que le permiten definirse como tal. Sin embargo, jamás debe olvidarse de que ella es una singular manera de ver y de contar la vida. Me cierro con una frase de Jaime Gil de Viedma y dice: escribir y leer un poema son dos actividades que nada tienen que ver una con otra. La poesía es lo que el lector experimenta leyendo el poema, no lo que le ocurre al poeta mientras escribe. Todo lo que hay en la lectura de un poema no existe al escribirlo. Gracias.